Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a ver cómo se comportan los capacitores en circuitos de corriente alterna. Y para entender muy bien cómo se comportan los capacitores en circuitos de corriente alterna, tenemos que tener muy claro el concepto de la derivada. Si no sabéis qué es esto de la derivada, os recomiendo que repaséis mi curso de cálculo, que está completo, lo tengo en mi canal, y ahí hablo de la derivada, de la integral y de todo lo que respecta al cálculo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la derivada de una cantidad que varía con el tiempo es la razón de cambio instantánea de dicha cantidad, y recordar lo siguiente, que ya sabemos que la corriente es igual al flujo de cargas o de electrones, o lo que es lo mismo, es igual a la velocidad de flujo de carga o de electrones. Por consiguiente, la corriente instantánea, recordad que la representamos con una letra minúscula, se expresa como la razón de cambio instantánea de la carga con respecto al tiempo. Aquí lo tenemos. Es decir, cuando estamos obteniendo la corriente instantánea y estamos con unos cambios de corriente, bueno, pues si estamos en este punto, estamos calculando la corriente en este punto en concreto. De ahí que se llama corriente instantánea. Ya vemos que este término de aquí realmente es la derivada de la carga con respecto al tiempo y representa la razón de cambio instantánea de carga. Bueno, pues matemáticamente y gráficamente, si tenemos una función como esta x al cuadrado, si obtenemos la derivada obtenemos 2 por x. Con esto, con la derivada, nosotros podemos obtener la tangente en cualquier punto de la gráfica, y con esto estamos obteniendo la razón de cambio. La razón de cambio nos la está indicando esta inclinación de la tangente. Bueno, pues también ya sabemos que cuando tenemos un capacitor tenemos una carga y tenemos un voltaje, y también tenemos una capacitancia. Recordad que tenemos esta ecuación, carga es igual a capacitancia por voltaje. Ahora ya sabemos que cuando tenemos un capacitor y se está cargando, va cambiando con respecto al tiempo la carga, y también va cargando el voltaje con respecto al tiempo. Es decir, que estas dos magnitudes son instantáneas. Aquí las tenemos, las representamos con minúsculas. Aquí tenemos la carga instantánea y aquí tenemos el voltaje instantáneo. Recordar que la derivada de la carga con respecto al tiempo, bueno, pues se representa de esta manera, y la derivada del voltaje con respecto al tiempo la representamos con esta otra derivada. Realizando la correspondiente sustitución de que la corriente es igual a esta otra derivada, bueno, pues ya vemos que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, es decir, por la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Y en palabras, bueno, pues nos dice que la corriente instantánea en el capacitor es igual a la capacitancia multiplicada por la razón de cambio instantánea del voltaje presente entre las terminales del capacitor. Y nos dice lo siguiente, que mientras más rápido cambia el voltaje entre las terminales de un capacitor, como es lógico, mayor es la corriente. Bueno, pues ahora que hemos visto por encima el concepto de la derivada, vamos a hablar de la relación de fase de corriente y voltaje en un capacitor. Porque recordad lo siguiente, que si tenemos un voltaje alterno y tenemos solo una resistencia, ya sabemos que cuando aumenta el voltaje, aumenta la corriente, y cuando disminuye el voltaje, disminuye la corriente a través de la resistencia. Es decir, que tanto el voltaje como la corriente están en fase. Pero cuando tenemos solo un capacitor, no ocurre lo mismo, y ya vamos a ver que están en desfase. Bueno, pues para verlo, recordar lo siguiente. Aquí tenemos una onda sinusoidal que representa el voltaje que tenemos en el capacitor, y es sinusoidal porque ya sabemos que aquí tenemos una fuente alterna. ¿Dónde tenemos la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo que sea máxima? Bueno, pues las tenemos por los cruces, por cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque si obtenemos aquí nosotros la tangente en este punto, ya vemos que la inclinación es mayor que en cualquier otro punto. Se va aumentando el voltaje y obtenemos la tangente, ya vemos que la inclinación es menor hasta que llegamos al pico. Nuevamente se empieza a disminuir el voltaje y obtenemos las pendientes, ya vemos que van aumentando la inclinación hasta que llegamos al cruce por cero, donde la inclinación es máxima. Bueno, pues ya vemos que realmente los cruces por cero, en los cruces por cero tenemos la razón de cambio máxima, y aquí en los picos es igual a cero. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Recordad lo siguiente, aquí tenemos una fuente de alimentación que es alterna, y aquí tenemos la terminal positiva. Cuando no tenemos aquí
ninguna diferencia potencial, el voltaje ya sabemos que es igual a 0. Eso significa que el número de cargas o electrones que tenemos entre las placas es el mismo. Como es el mismo, ya sabemos que los electrones son atraídos por esta terminal positiva, que ya sabemos que tenemos una fuerza de atracción. Ahora bien, en el momento que aquí empieza a aparecer algo de carga, eso significa que el número de electrones que tenemos entre las placas empiezan a ser diferentes. Aquí aparece una diferencia potencial, o lo que es lo mismo, aquí empieza a aparecer un voltaje. Como empieza a aparecer un voltaje o una diferencia potencial, aquí tenemos una pequeña terminal positiva y aquí tenemos una terminal negativa. Aquí también tenemos una fuerza de atracción, pero aquí tenemos otra fuerza de atracción. Bueno, pues los electrones empiezan a seguir el mismo sentido, pero ahora la velocidad empieza a ser menor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra fuerza que los quiere atraer hacia esta dirección. Pero como esta es mayor, siguen el mismo sentido, pero la velocidad empieza a disminuir. Empieza a disminuir porque aquí empieza a aparecer una fuerza de atracción. Y esta empieza a aumentar según va aumentando el voltaje. Una vez que el voltaje es igual al de la fuente de alimentación, es decir, que estamos en los picos, como la fuerza de atracción que tenemos en la terminal positiva del capacitor es igual a la fuerza de atracción que tenemos en la terminal positiva de la fuente de alimentación, los electrones son atraídos por igual y aquí no tenemos corriente. Es por ello que aquí la razón de cambio es igual a 0, porque no tenemos velocidad de cargas. Bueno, pues es por ello que cuando estamos en los cruces por 0, la razón de cambio es máximo. Aparte de que lo podemos ver con la inclinación de la tangente, es porque aquí no tenemos ninguna terminal positiva, ninguna fuerza de atracción, solo la tenemos en este lado y los electrones solo son atraídos por esta terminal positiva. Ahora, en el momento que empieza a aumentar el voltaje en el capacitor, aquí empieza a aparecer esa terminal positiva donde empieza a tener una fuerza de atracción y también quiere atraer los electrones hacia este sentido, pero como esta es mayor, los electrones van en este sentido, pero la velocidad empieza a disminuir según empieza a aumentar la fuerza de atracción. Y como digo, cuando las fuerzas de atracción son iguales, eso significa que el voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación, que estamos en los picos, y como las fuerzas de atracción, las terminales positivas son iguales y atraen a los electrones por igual, aquí no tenemos corriente. Bueno, pues ¿cuál es el desfase que tenemos entre la corriente y el capacitor? Es el siguiente. En este punto ya sabemos que la corriente es máxima y según empieza a aumentar el voltaje, la corriente empieza a disminuir. La intensidad de la corriente empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la velocidad de la carga empieza a disminuir, porque ya sabemos que también son atraídos por esta terminal positiva. Bueno, pues como empieza a disminuir, la corriente empieza a disminuir según va aumentando el voltaje hasta que llega a 0. Es decir, cuando el voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación en este punto. Y lo voy a hacer mejor. Ya sabemos que tenemos una onda sinusoidal. Cuando el voltaje empieza a disminuir, la corriente empieza a aumentar por la parte negativa hasta que llega a su máximo, cuando el voltaje es igual a 0 en el capacitor. Cuando el voltaje empieza a aumentar por la parte negativa, ya sabemos que la corriente empieza a disminuir hasta que llega nuevamente a 0, porque el voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Y cuando empieza a disminuir el voltaje, ya sabemos que la corriente empieza a aumentar hasta llegar a su máximo, cuando el voltaje es igual a 0. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que la corriente está adelantada con respecto al voltaje 90 grados. Y para que se vea mejor, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el voltaje que tiene el capacitor según va transcurriendo el tiempo y aquí tenemos la corriente que tiene el capacitor según va transcurriendo el tiempo. Bueno, por recordar que cuando el voltaje es igual a 0, la corriente es máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad de los electrones es máxima, porque solo tenemos una atracción, la terminal positiva de la fuente de alimentación. En cuanto empieza a aumentar el voltaje en el capacitor, aquí tenemos la otra terminal positiva del capacitor, que también quiere traer los electrones hacia su lado, pero como esta es mayor, bueno, pues son atraídos, pero en menor medida. Eso significa que la velocidad de los electrones empieza a disminuir, o lo que es lo mismo, la corriente empieza a disminuir, hasta que llega a 0, cuando el voltaje es máximo en el capacitor, que ya sabemos que es igual al de la fuente de alimentación.
Y nuevamente cuando empieza a disminuir, ya sabemos que esto empieza a aumentar por la parte negativa hasta que llega a su máximo cuando el voltaje es 0 y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que la corriente está adelantada a 90 grados con respecto al voltaje. Recordar que si solo tenemos un circuito puramente resistivo, donde solo tenemos una resistencia y una fuente de alimentación, bueno, pues ya sabemos que cuando aumenta el voltaje a través de la resistencia, la corriente aumenta, y cuando disminuye el voltaje, la corriente disminuye. Pero acabamos de ver que cuando tenemos un circuito puramente capacitivo, bueno, pues ya hemos visto que cuando aumenta la corriente, el voltaje del capacitor, la corriente empieza a disminuir y ya vemos que están en desfase 90 grados, es decir que la corriente está adelantada a 90 grados con respecto al voltaje del capacitor. Y empleando el diagrama fasorial, bueno, pues aquí lo tenemos. Más adelante veremos que cuando tenemos también una resistencia y un capacitor, ya el desfase no va a ser de 90 grados, pero cuando es puramente capacitivo, ya vemos que el desfase es de 90 grados. Bueno, pues ahora que hemos entendido cuál es la relación de fase de la corriente y el voltaje en un capacitor, vamos a hablar de la reactancia capacitiva, que no es más ni menos que la oposición a la corriente sinusoidal. Cuando tenemos una corriente sinusoidal y tenemos un capacitor, también existe algo de oposición a dicha corriente, y a esa posición se le conoce como reactancia capacitiva, que se expresa en ohmios porque realmente es una resistencia. Y ya vemos que el símbolo de la reactancia capacitiva es simplemente X sub C. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el valor de la reactancia capacitiva? Bueno, pues para ello vamos a emplear la frecuencia de las ondas sinusoidales. Aquí tenemos dos ondas sinusoidales cuyas frecuencias son diferentes. La de la A es mayor que la de B, porque ya vemos que aquí tenemos más cruces por cero en la A que en la de B. Es decir, que la frecuencia es mayor en la onda A que en la onda B. ¿Dónde teníamos la razón de cambio máxima? En los cruces por cero. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que si obtenemos la tangente en el cruce por cero para la onda A, la pendiente de esa tangente es mayor que la tangente para la onda B en el cruce por cero. Es decir, que la razón de cambio es mayor cuando tenemos mayor frecuencia que la razón de cambio que tenemos en una frecuencia menor. Si es menor, la razón de cambio ya vemos que es menor. Bueno, pues acabamos de ver lo siguiente, que si la frecuencia se incrementa, la razón de cambio se incrementa, como hemos visto aquí. Y si la razón de cambio se incrementa, la corriente se incrementa. Si se incrementa la corriente, eso significa que tenemos una oposición a la corriente menor, o lo que es lo mismo, que la reactancia capacitiva es menor. Ahora bien, si la frecuencia disminuye, acabamos de ver que la razón de cambio disminuye. Si la razón de cambio disminuye, también lo hace la corriente. Y si tenemos menor corriente, eso significa que tenemos mayor oposición a la corriente, o lo que es lo mismo, que la reactancia capacitiva es mayor. Bueno, pues en palabras, aquí lo tenemos: un incremento de la corriente instantánea significa que hay menos oposición a la corriente, o lo que es lo mismo, que la reactancia capacitiva es menor, porque se opone menos a la corriente, porque ha incrementado la corriente. Ahora, una disminución de la corriente significa que tenemos mayor oposición a la corriente, o lo que es lo mismo, que la reactancia capacitiva es mayor. Lo mismo nos pasaba con la resistencia. A mayor resistencia, mayor oposición a la corriente, y la corriente disminuía. Si tenemos menos oposición, la corriente aumenta. Bueno, pues lo mismo nos pasa aquí. Por consiguiente, ya vemos que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la corriente. Pero también hemos visto que también puede ser inversamente proporcional a la frecuencia, porque ya hemos visto que si la frecuencia aumenta, aumenta la razón de cambio y aumenta la corriente. Y si disminuye la frecuencia, disminuye la razón de cambio y disminuye la corriente. Podemos sacar en claro que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, y lo representamos de esta manera. Recordad que esto ya lo hemos visto cuando vimos la ley de Ohm, que vimos voltaje, corriente por resistencia. Aquí teníamos cierta proporcionalidad. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué pasa si ahora la razón de cambio se mantiene constante y solo va cambiando la capacitancia? Bueno, pues ya sabemos que si tenemos mayor capacitancia, como este valor, la razón de cambio, se mantiene constante, la corriente aumenta. Es decir, un incremento de capacitancia es un incremento de corriente, y una disminución en la capacitancia significa una disminución en la corriente.
Bueno, pues en palabras tenemos lo siguiente, que un incremento de corriente presume menos oposición, tenemos menos oposición a la corriente, lo que es lo mismo, tenemos menor reactancia capacitiva. Y una disminución de corriente significa que tenemos mayor oposición, o lo que es lo mismo, que la reactancia capacitiva es mayor. Por consiguiente, ya sabemos que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la corriente, o lo que es lo mismo, es inversamente proporcional a la capacitancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como ya hemos visto que también es inversamente proporcional a la frecuencia, y como es inversamente proporcional a la capacitancia, bueno, pues lo podemos expresar de esta manera. ¿Cómo obtenemos realmente nosotros la reactancia capacitiva? Bueno, pues matemáticamente la obtenemos de esta manera. Ya sabemos que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional tanto a la frecuencia como a la capacitancia, y como necesitamos una constante de proporcionalidad, aquí la tenemos, 2 por pi, que aparece en el denominador. Bueno, pues si queremos nosotros calcular la reactancia capacitiva en un circuito, solo necesitamos tanto la capacitancia como la frecuencia y vamos a obtener dicha reactancia capacitiva, y recordar que se expresa en ohmios. Pero matemáticamente, ¿de dónde viene esta ecuación? Bueno, pues viene de lo siguiente. Aquí tenemos el ángulo, recordar que estamos con una onda sinusoidal y aquí tenemos ese ángulo, que lo expresamos de esta manera, 2 por pi por frecuencia por el tiempo. Si esto lo representamos con una constante, bueno, pues aquí tenemos omega por el tiempo. Ahora recordar que la corriente instantánea es igual a la capacitancia por la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Pero ya sabemos que esta parte la expresamos de esta otra manera, como hemos visto en vídeos anteriores. Aquí tenemos el voltaje pico por seno del ángulo, aquí lo tenemos, y ya sabemos que el ángulo, bueno, pues lo expresamos de esta manera con omega por el tiempo. Llegamos a esta derivada, simplemente tenemos que derivar esta función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el voltaje pico es constante y tenemos la derivada de seno de omega por el tiempo, y aquí tenemos la diferencial del tiempo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de seno, que ya sabemos que es coseno de omega por el tiempo, y luego tenemos que obtener la derivada de omega por el tiempo con respecto al tiempo. Nuevamente esto es una constante, la retiramos de la derivada, y ¿cuál es la derivada de t? Es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos el voltaje pico por omega, y aquí simplemente tenemos coseno de omega por el tiempo, porque ya hemos visto que la derivada de t es igual a 1. Bueno, pues llegamos a esta ecuación, y recordar que la corriente RMS es igual a lo siguiente, a lo que tenemos aquí, pero esta parte la representamos como voltaje RMS, y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ahora bien, se trata de obtener la reactancia capacitiva, que ya sabemos que es igual a una resistencia, porque la expresamos como ohmios, porque se opone a la corriente, y ya sabemos que la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos, esta vez estamos con reactancia capacitiva y estamos con valores RMS. Bueno, pues acabamos de ver que la corriente expresada en RMS es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha. Realizando la correspondiente sustitución en el denominador tenemos esto, ya vemos que el voltaje se cancela y nos queda 1 entre omega por la capacitancia. Como omega es igual a 2 por pi por la frecuencia, realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la ecuación de la reactancia capacitiva. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo obtener la reactancia capacitiva, vamos a realizar un ejercicio, y nos dice lo siguiente, que se aplica un voltaje sinusoidal a un capacitor, como indica en el siguiente circuito, y nos dice que la frecuencia sinusoidal es igual a 1 kHz. Tenemos que determinar la reactancia capacitiva. Para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos tanto la capacitancia como la frecuencia, y son datos que nos están dando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar lo siguiente, que la frecuencia se tiene que expresar en hercios y la capacitancia se tiene que expresar en faradios. Bueno, pues pasando esto a hercios, que ya sabemos que es 1 por 10 elevado a 3, y pasando esto a faradios, que ya vemos que es igual a 0,047 por 10 elevado a menos 6. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, recordad que también en el denominador tenemos 2 por pi,
ya vemos que obtenemos esta resistencia. Pasándolo a kiloohmios, bueno, pues ya vemos que la reactancia capacitiva en este circuito es igual a 33,9 kiloohmios. Ahora fijaros en una cosa, ya vemos que realmente la reactancia capacitiva es análoga a la resistencia, porque tenemos las mismas unidades. Bueno, pues como es análoga a la resistencia, podemos emplear la ley de Ohm de esta manera. Es decir, aquí tenemos la corriente es igual a voltaje entre la reactancia capacitiva. Allá donde empleábamos la resistencia en la ley de Ohm, bueno, pues sustituimos esa resistencia por la reactancia capacitiva y podemos realizar los cálculos empleando la ley de Ohm. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que en el siguiente circuito tenemos que determinar la corriente en valores RMS, importante. Para ello, bueno, pues como se trata de obtener la corriente, bueno, pues ya sabemos que necesitamos el voltaje y necesitamos la reactancia capacitiva. Y para la reactancia capacitiva ya sabemos que necesitamos la frecuencia y la capacitancia. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí obtenemos la capacitancia, nuevamente esto lo pasamos a hercios y esto a faradios y obtenemos la reactancia capacitiva. Y luego ya sabemos que como se trata de obtener la corriente en valores RMS, bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje en valores RMS, que es lo que nos están dando aquí, entre la reactancia capacitiva, que tiene que estar en ohmios, y hemos obtenido kiloohmios. Bueno, pues pasando esos kiloohmios a ohmios y realizando la correspondiente sustitución, obtenemos la corriente. Bueno, pues esta es la corriente que tenemos circulando por este circuito cuando tenemos esta frecuencia, esta capacitancia y este voltaje en RMS. Por último, vamos a hablar de la potencia en un capacitor. Fijaros en una cosa, aquí tenemos tres ondas, aquí tenemos la onda sinusoidal del voltaje, aquí tenemos la onda sinusoidal de la corriente y aquí tenemos el resultado de la onda de potencia. Ya sabemos, que lo hemos visto en vídeos anteriores, que la potencia es igual a voltaje por corriente. Bueno, pues en los cruces por cero ya sabemos que la potencia tiene que ser igual a cero, porque en este caso, si el voltaje es igual a cero y la corriente es máxima, bueno, pues 0 por cualquier número ya sabemos que es igual a 0. Aquí, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos otro cruce por cero para la potencia, porque ya vemos que la corriente es igual a 0 y aunque el voltaje sea máximo, ya sabemos que 0 por cualquier valor es igual a 0. Y así con todos los cruces por cero para la potencia. Es decir, allá donde la corriente sea máxima, como vemos aquí, y el voltaje sea máximo, como vemos aquí, la potencia siempre va a ser igual a 0, porque una de las dos va a ser igual a 0. Cuando el voltaje es máximo ya vemos que la corriente es 0, por lo tanto la potencia es 0, y cuando la corriente es máxima, como el voltaje es igual a 0, nuevamente la potencia es igual a 0. Y aquí en este caso, bueno, pues cuando el voltaje es positivo y cuando la corriente es positiva, ya sabemos que la potencia tiene que ser positiva. En este caso ya vemos que el voltaje es positivo, pero la corriente es negativo, menos por más es menos, la potencia tiene que ser negativa. En este caso, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, el voltaje es negativo, la corriente es negativa, menos por menos es más. Y aquí ya tenemos la corriente positiva y el voltaje negativo, menos por más es menos. Ahora ya vemos que realmente aquí se completa, cuando llegamos a este punto, un ciclo del voltaje y un ciclo de la corriente. ¿Cuántos ciclos tenemos de la potencia? Tenemos el doble, porque aquí ya vemos que tenemos un ciclo para la potencia y aquí tenemos el segundo ciclo. Cuando tenemos un ciclo de voltaje y de corriente, tenemos el doble de ciclos para la potencia. Y ya vemos lo siguiente, que aquí para cada ciclo, aquí tenemos los valores positivos y aquí tenemos los mismos valores en magnitud, pero negativos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando la potencia es positiva, el capacitor almacena energía, y cuando la potencia es negativa, el capacitor regresa la energía a la fuente de alimentación. Si sumamos ambos valores, ya vemos que la potencia es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que no se pierde energía. No se pierde energía porque ya vemos que la energía neta es igual a 0. Aquí almacena energía en los valores positivos y aquí esa energía regresa a la fuente de alimentación. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de tres diferentes potencias que tenemos en un capacitor.
Mirad, tenemos la potencia instantánea, que ya sabemos cuál es. Simplemente en el punto en el que nos encontramos obtenemos la potencia y ya está. Ya sabemos que tenemos que emplear el voltaje instantáneo por la corriente instantánea. Vamos a obtener la potencia instantánea. Y esto, bueno, pues es lo que os acabo de explicar. Ya sabemos que cuando tenemos valores positivos, tanto para el voltaje como para la corriente, la potencia instantánea es positiva. Cuando uno de ellos es negativo y el otro es positivo, ya sabemos que la potencia es negativo, en estos dos casos. Y cuando ambas magnitudes, tanto el voltaje como la corriente, son negativas, ya sabemos que la potencia es positiva. Recordar que en los valores positivos el capacitor guarda la energía y en los valores negativos el capacitor pierde la energía porque regresa a la fuente de alimentación, y ya vemos que la potencia neta es igual a 0. Y recordar que por cada ciclo del voltaje y de la corriente tenemos 2 ciclos de la potencia. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la potencia instantánea. ¿Cuál es otra potencia que tenemos? La otra potencia es una potencia real o activa. Nos dice lo siguiente, que de manera ideal toda la energía guardada por un capacitor durante la parte positiva del ciclo de potencia se regresa a la fuente durante la parte negativa. Como os había explicado, aquí la almacena y aquí regresa a la fuente de alimentación. Eso significa que no se pierde energía neta por causa de la conversión de calor en el capacitor, de modo que la potencia real es igual a 0. Pero en realidad, debido a fugas y a la resistencia de las laminillas en un capacitor práctico, un pequeño porcentaje de potencia total, de la potencia total, se disipa en forma de potencia real. Es decir, que idealmente no perdemos energía, es decir, que la potencia real es igual a 0, pero siempre tenemos alguna fuga. Como tenemos alguna fuga y también tenemos alguna resistencia en las laminillas, es decir, en los conductores o en las placas del capacitor, bueno, pues un pequeño porcentaje de la potencia total se tiene que disipar en forma de potencia real. Y por último, ¿cuál es la otra potencia que tenemos? La otra potencia es la potencia reactiva. Y nos dice que la razón a la cual un capacitor guarda o regresa energía se conoce como potencia reactiva. La potencia reactiva es una cantidad distinta de 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cualquier instante el capacitor realmente está tomando energía de la fuente de alimentación o regresándola a esta. La potencia reactiva no representa pérdida de energía, y las fórmulas siguientes son aplicables, estas de aquí. Recordar que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Teníamos la potencia total es igual al voltaje total por la corriente total, la potencia total es igual al voltaje al cuadrado total entre la resistencia total, y la potencia total es igual a la corriente al cuadrado total por la resistencia total. Sustituyendo la resistencia por la reactancia capacitiva y sustituyendo los valores de voltaje y corriente por valores RMS, obtenemos la potencia reactiva. ¿Cuál es la unidad de potencia reactiva? Bueno, pues es el bar, voltios, amperios reactivo. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice que tenemos que determinar la potencia real y la potencia reactiva del siguiente circuito, este que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que realmente la potencia real es igual a 0. Y para obtener la potencia reactiva ya sabemos que podemos emplear cualquiera de las 3 ecuaciones que hemos visto ahora. Empleando el voltaje con valores RMS, la corriente con valores RMS, y para la resistencia tenemos que emplear la reactancia capacitiva. Y para obtener la reactancia capacitiva ya sabemos que necesitamos la frecuencia y la capacitancia, que son valores que nos están dando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que en un capacitor ideal la potencia real siempre es igual a 0. Y para la potencia reactiva, como tenemos voltaje y tenemos reactancia capacitiva, vamos a emplear esta ecuación, y para ello ya sabemos que necesitamos la reactancia capacitiva, donde necesitamos la frecuencia en hercios y la capacitancia en faradios. Aquí la tenemos. Y luego, realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, obtenemos la potencia reactiva, es decir, los voltajes en RMS, y ya sabemos que la reactancia capacitiva tiene que ser ohmios. Pues aquí lo tenemos, y recordar las unidades, que son bar. Lo podemos pasar a microbar, porque ya vemos que aquí tenemos 10 elevado a menos 3. Bueno, pues pasándolo a microbar llegamos a 503 microbar, que ya sabemos que esto es voltaje amperio reactivo.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y recordad que en el vídeo anterior habíamos visto una ecuación para obtener el voltaje instantáneo o corriente instantáneo. Bueno, pues os voy a explicar de dónde vienen esas ecuaciones. Hasta la siguiente.